A ver, pensemos en esto. ¿Cómo es que las grandes empresas funcionan tan bien? Con miles de empleados, ¿cómo logran esa sincronía perfecta? Bueno, la respuesta se parece muchísimo a una orquesta sinfónica. Y hoy, justamente, vamos a echarle un vistazo a la partitura que usan para que todo suene increíble. Pensemos en algo tan simple como un café. ¿Cómo es posible que un café de una cadena famosa sepa exactamente igual, no importa si lo pides en Madrid, en Ciudad de México o en Tokio? No es magia. Es como una coreografía invisible. Una serie de pasos súper bien diseñados para que el resultado sea siempre el mismo. Da igual quién lo prepare o en qué parte del mundo esté. Y bueno, esa consistencia, esa perfección, viene de lo que podríamos llamar la receta secreta de la compañía. Pero claro, en el mundo de los negocios, esta receta tiene un nombre un poquito más formal, y es, de verdad, la base de todo lo que hacen. Se llama proceso de negocio. Y ojo, aquí lo interesante de la definición de un experto como Thomas Davenport no es tanto el producto final, o sea, el café. No, él pone el foco en el cómo, en cómo se hace el trabajo para llegar a ese café. Y miren, esa es la clave de todo, de verdad. Si lo vemos en su forma más básica, un proceso es súper simple. Tenemos una entrada, que serían los granos de café, la leche, el pedido, todo lo que se necesita. Luego viene la actividad, que es lo que hace el barista. Moler, mezclar, preparar. Y al final, claro, tenemos la salida, ese café perfecto. Así de sencillo en el fondo. Y esto aplica para absolutamente todo. Desde contratar a un nuevo empleado, desarrollar un producto desde cero, hasta procesar una simple orden de compra. Todos son procesos de negocio. Son como las pequeñas coreografías que cada departamento baila para que la empresa entera funcione como un reloj. Pero ojo, estas recetas no están escritas en piedra, para nada. Las empresas que de verdad tienen éxito están obsesionadas con mejorar, siempre. Y por eso siguen un ciclo constante. Primero, descubren cómo funciona un proceso. Luego, lo dibujan, lo modelan, lo simulan para ver dónde puede fallar. Después lo implementan, miden qué tal va y lo optimizan para volver a empezar. Es un círculo que literalmente nunca termina. ¿Y qué es lo que quieren optimizar? Pues todo, absolutamente todo. Quieren que el trabajo fluya mejor, sin trabas. Quieren reducir costos, claro. Hacer las cosas más rápido. Asegurar una calidad impecable. Y lo más importante, dar un servicio que deje al cliente fascinado. Al final del día, cada uno de esos pequeños ajustes suma para crear una ventaja sobre la competencia. Muy bien, ahora vamos a un punto clave. Porque, a ver, una cosa es tener la receta y otra pero muy distinta, es prepararla millones de veces y que todas salgan perfectas. ¿Cómo se logra eso a gran escala? Bueno, para lograr esa escala se necesita una especie de cocina de alta tecnología, una cocina digital. Y esa cocina no es otra que el sistema de información de la empresa. Es toda la tecnología que hace posible que esos procesos, esas recetas, se ejecuten igual de bien y sin fallos en una tienda o en 10,000. Y este modelo de aquí es fundamental para entender cómo encaja todo. Piénsenlo como una pirámide. Arriba del todo, en la punta, está la visión, la estrategia de la empresa. ¿A dónde quieren llegar? Justo debajo, en el medio, están los procesos de negocio, que son los que hacen realidad esa visión. Y en la base de todo, sosteniendo la pirámide, están los sistemas de información, el software, el hardware, todo lo técnico que hace que los procesos funcionen. Si falla un nivel, se tambalea toda la estructura. Ok, entonces queda claro que los sistemas de información son cruciales. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo se construyen? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque vemos un choque de titanes, por así decirlo, entre el método tradicional y el moderno. El enfoque de toda la vida, el clásico, se conoce como el modelo en cascada. Y el nombre le viene como anillo al dedo, porque es justo eso, una secuencia de pasos que van cayendo uno después del otro. Vean el diagrama. Se empieza definiendo todos los requisitos. Luego se pasa al análisis, después al diseño, y así paso a paso. La regla de oro aquí es que cada fase tiene que estar 100% terminada antes de poder empezar la siguiente. No se puede volver atrás.
Es como una cascada, de verdad. El agua nos sube. ¿Y dónde está el problema con esto? Pues que el mundo real no es tan ordenado, ¿verdad? Los clientes cambian de parecer, de repente sale una tecnología nueva, el mercado da un giro inesperado, los requisitos iniciales casi nunca se quedan fijos, y este modelo en cascada es simplemente demasiado rígido para poder adaptarse a esos cambios. Y bueno, para romper con esa rigidez nació una filosofía totalmente distinta: el desarrollo ágil. Aquí la palabra clave es evolución. En lugar de tener un plan maestro grabado en piedra, se trabaja en ciclos muy cortos. Se colabora todo el tiempo y, lo más importante, se acepta el cambio. Es más, se espera que haya cambios. Y las ventajas son enormes. Primero, una respuesta rapidísima al cambio. Segundo, se está entregando software que funciona de manera continua, no todo al final. Hay una colaboración súper estrecha entre los desarrolladores y la gente de negocio. Y sobre todo, se busca la simplicidad, enfocarse en lo que de verdad es esencial. Es un cambio de mentalidad total. Perfecto. Entonces, ya tenemos los procesos, esa receta, y tenemos la tecnología, la cocina. Pero falta una pieza del rompecabezas, una pieza fundamental para que todo esto no se convierta en un caos, sobre todo en equipos grandes y complejos. A ver, imaginemos la escena. Por un lado, los analistas de negocio, por otro, los arquitectos de software, y por allá, los desarrolladores. Todos intentando trabajar juntos. Si cada uno habla en su propio idioma técnico, es una receta segura para el desastre. Necesitan, sí o sí, un lenguaje común. Y la buena noticia es que ese lenguaje común existe. Se llama BPMN. ¿Y qué es? Es básicamente un estándar de dibujitos, de símbolos gráficos. Por ejemplo, un rectángulo siempre va a ser una tarea por hacer. Un rombo siempre va a ser un punto donde hay que tomar una decisión. Así de simple. De esta manera, una persona de negocios puede dibujar el flujo de trabajo y un programador, al verlo, sabe exactamente qué tiene que construir. Es el puente perfecto entre la estrategia y el código. Y con esta última pieza ya tenemos todo el panorama. Recorrimos todos los elementos. Ahora sí, juntemos todo para ver cómo se arma esta increíble sinfonía de los negocios. La mejor forma de que todo esto quede súper claro es con una analogía. Pensemos que una organización es justamente como una gran orquesta sinfónica. Y aquí es donde todo cobra sentido. La visión de la empresa, ese gran objetivo, es la idea del compositor. Los procesos de negocio, esas recetas que vimos, son la partitura, con cada detalle de lo que tiene que hacer cada músico. El sistema de información, la tecnología, es el director de la orquesta, el que marca el ritmo y se asegura de que todos estén sincronizados. Y el BPMN, nuestro lenguaje de dibujitos, son las notas musicales de esa partitura. Un lenguaje universal que todos en la orquesta entienden para tocar juntos en perfecta armonía. Así que la próxima vez que se vea la operación de una gran empresa, vale la pena pensar en esa increíble orquesta que está trabajando tras bambalinas. Y claro, queda la pregunta en el aire: ¿qué tan afinada está la sinfonía en la organización donde cada uno de nosotros participa? Una buena reflexión. ¡Hasta la próxima!